¿cómo están? Volvimos, señores. Llegó la terapia para ustedes y para nosotros también. Eso. Nos extrañamos un montón. Oiga, mi doc, creo que en serio esa falta era mutua. Sí. Era mutua porque recibíamos muchos mensajes en nuestras correcto. redes sociales de cuándo vuelve Doctor 7, ya no quiero ver los reprises. ¿Dónde está el Doctor Nieto? ¿Dónde está la Lari? Sí. Aquí estamos, señores. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por ese cariño, gracias por dejarnos entrar nuevamente a sus hogares, gracias por darnos la oportunidad y esta maravillosa oportunidad de estar en sus hogares con la mejor información científica para ustedes. Siempre ya saben, todo contrastado, todo para que ustedes tengan lo mejor de cada uno de nuestros programas. Y sí, Lari, definitivamente empezó la terapia porque ya no me hallaba tampoco en el consultorio. Ya era necesario venir y conocer con ustedes. Sí. ¿Sabe que yo creo que la Lupita y la Normita eran las más desesperadas de que el Doctor Nieto regrese a Doctor 7? Era como, ya se va. Yo no todavía, ya se va. Doc, no ya es todavía, 10. pero hoy día No. sí. Así que saludos también, Lupita, Normita, gracias por aguantarme estas semanas de mal genio, pero ahí estamos. Oiga, mi doc, ¿sabe qué? Y a todos en casita les invito a que desde hoy no se pierdan ni un solo día de nuestro programa Doctor 7, Salud Humana y Salud Veterinaria, porque regresamos renovados, como usted ya lo acaba de ver. Oiga, ¿cómo se llama esa? Se me fue el nombre. ¿Cuál? La intro Sí, de lo Doctor vieron. 7. Correcto. Hemos renovado absolutamente todo, hasta Novedades, eso, para que novedades, vean. todo para ustedes. Claro, mi dog, obviamente tendremos muchos más reportajes. Los box, eso ya es Correcto, de parte. Eso sí, no va a faltar acá en Doctor 7, pero también tendremos muchos invitados. Escuche esto, ya no solo los viernes de especialista. Se terminaron esos viernes, se terminaron esos programas. Ahora será cualquier día de la semana, siempre y cuando el tema lo amerite. Como el día de hoy, que es el Día Mundial de la Epilepsia. Correcto. Y justamente tenemos como invitado al doctor especialista Francisco Espinel. mi doc. Exactamente, porque como ustedes van a ver, hemos ampliado lo que no vamos a cambiar. ¿Qué no vamos a cambiar en Doctor 7? nunca. Que vamos a traerles a los mejores Eso. especialistas para que ustedes tengan la información de primera mano para que los puedan consultar. Así que, como habíamos visto que a veces sí pueden llamar o los mensajes, ahora, día que tenga algún tema importante, va a estar especialista con nosotros aquí para que ustedes le puedan hacer las preguntas. Así que recuerde escribirnos, recuerde llamarnos, recuerde mandarnos sus mensajes de voz para que tengan toda la información. Y mejor si ustedes nos cuentan su caso. 096-870-4424 para todas tus llamadas y mensajes, mi querida Lari. Pero también, como siempre les recordamos, ¿dónde nos pueden ver, mi Lari? Mi doc, ya sabe que seguimos con nuestras 3 alternativas para que usted siga enganchados, no solo a Doctor 7, sino a toda la señal y a toda la programación que tiene Ecuador TV. Puede ser a través de YouTube, puede ser a través de nuestra página web, la programación en vivo, o puede ser también en nuestro Instagram. Hablando de Instagram, a todos los seguidores de por allá, si ustedes se conectaron, estuvimos 10 minutitos antes de entrar en vivo haciendo un en vivo con el doc, diciéndoles, adelantándoles de todo lo que vamos a tener el día de hoy. Así que eso vamos a intentar hacerlo a diario. Por ejemplo, ahí estamos con el en vivo. Ay, no, esa portada que me he mandado. Y yo hablando, ¿no? Yo Por si acaso. Es que no son las mejores del mundo, pero ahí estamos. Ahí Mira, estamos, mira. mi doc. Ahí estamos justamente con el video que ya lo guardamos para que usted también vaya interactuando con nosotros. Pero además, lo que tampoco ha cambiado en esta tercera temporada es que seguimos manteniendo el contacto directo con la audiencia, con usted, mamita, papito, abuelita, tío, primo, sobrino, vecino que está viéndonos de cualquier parte de nuestro bello Ecuador. Ya sabe que nuestra línea telefónica, como lo dijo el doc Nieto, está siempre conectadísima para que usted siempre descarte o despeje esas dudas que tiene con respecto a los temas que tratamos acá. Y qué mejor que en este primer día, este lunes 10 de febrero, que arrancamos la tercera temporada de Doctor 7, usted sea la primera persona que nos llame en vivo, correcto, señores. Llámenos. Recuerden también que estamos preparando un montón de material, tanto con Arturo, con Lari, con nosotros y con toda la gente de producción. Una felicitación grande por todas estas nuevas ideas, por todo este trabajo mancomunado que ha sido y que para que ustedes puedan disfrutar de la mejor información, como siempre les decimos. Así que llámenos, sea la primera persona que nos llama en vivo en el programa número 1 de nuestra tercera temporada. Así es, mi doc. Y ahora, mi doc, vamos. Correcto. Ya les había dicho, ¿no? YouTube, página web y Instagram. Correcto. Pero ¿cómo, pues, Lari? Usted tranquilo, vaya inmediatamente a nuestra página de YouTube. Ya sabe que estamos como Ecuador TV. Va a encontrar en la parte de abajo Doctor 7 y va a tener absolutamente
todos los programas guardados de la primera y segunda temporada. Arrancamos el día de hoy con la tercera, nuevito, pan fresquito recién salido del horno, lo tendrá el día de mañana a las 10 de la mañana máximo, mi doc. Sí, ¿Y correcto. sabe qué es lo mejor? Dígamelo. Ya extrañaba esto. Correcto. Lo que usted dice, pues de la Tintín. Exactamente, y si usted ya sabe, usted entra en los videos de Doctor 7 y le da a la campanita, ¿para qué? Para que le recuerde y le dé todos los programas cuando están entrando, cuando están llegando, cuando estamos subiendo, para que le recuerden a ustedes. Así que denle a la campanita, denle un like, suscríbase también a nuestro canal para que pueda recibir toda la información de toda la programación de Ecuador TV, pero también sobre Doctor 7. Así que háganle recuerdo también. Así es, mi doggy. También ya sabe que tiene la otra opción, si es que no tiene, pues, o no quiere ir a la página de YouTube, quiere hacerlo en vivo, pero está por salir de su casa, de su trabajo, movilizándose de un lado a otro. Ya sabe que siempre estamos súper conectadísimos en vivo con la programación a través de www.ecuadortv.es. Vaya, dése una vueltita por nuestra página web, entérese de las últimas novedades y de paso le hacemos compañía en esta tarde fría acá en la ciudad de Quito. Sí, pero lo que sí estamos es bastante con ánimo para darle toda la información. Y también arrancamos también con nuevas redes sociales también. Doctor Carlos Nieto. No, punto ese. Doctor Carlos Nieto, para sus preguntas, sus comentarios, sus temas, también nos pueden seguir para que sigan ustedes revisando la información adecuada. Entonces vean ustedes también que vamos a manejarnos. ¿Y dónde los podemos ver también? Los podemos ver en Medinter, en el Centro Médico de Medicina Interna, donde estamos atendiendo normalmente todo este tiempo. Así que a cuidarse, como dijo la Lari, los días están bastante fríos, pero también hay que controlar la parte de los cambios de temperatura. Oiga, mi doc. Dígamelo. Y paréntesis, qué bueno que nos recordó lo que se ha creado la nueva página de Carlos Nieto Médico en Instagram. Muchísimas Qué bueno, gracias. después de cuántas veces, en serio, usted no tiene idea Ahí estamos, la cantidad de veces que le dije al doc, por favor, necesitamos una página de Instagram de su parte. Y pues ahí estamos, lo cumplió. Sí, muchísimas gracias, que soy bien tímido. No, el que sí, ahí estamos con material, tanto del canal, tanto de la consulta, así que todas sus sugerencias, sus temas, sus comentarios son bienvenidos. Háganos las preguntas que vamos a interactuar Oiga, con mi doc, ustedes. y Dígamelos. también, quién sabe, y por este medio, no sé, los jóvenes que estamos más actualizados, Ajá. que estamos en redes sociales, a través de este Instagram nuevo que se acaba de crear, Doctor Carlos Nieto, puede también agendar las citas en Medinter con el Doctor Carlos Nieto. Ya sabe que ahí, como siempre dice la Normita y la Lupita, están, sí. vea, siempre atentas a todas las llamadas que usted realiza al consultorio. Oiga, mi doc, Dígamelo. ¿cómo ha pasado? Bastante estresado de no venir al canal, bastante estresado de no tener material. Te juro que en realidad venir a Doctor 7 se ha convertido en una terapia para mí. En realidad tengo que reconocerlo. Y ha sido unas semanas bastante largas. Pero con todas las ganas de venir y darlo todo nuevamente. A mí pregúnteme. ¿Cómo te ha ido a ti? Doc, la Dígamelo. Antonella me ha tenido trabajando de 8 ¿Ah, a sí? 8 de la noche. O sea, Sí. preparando todo. Preparando todo, me ha hecho ir al zoológico, me hizo a ver cómo le abren la panza a un pobre perro. Dios me mío. hizo ir a ¿dónde más? A que me piquen las abejas, no me O sea, Pero son todos completito. Son O todos sea, los temas que vamos a tener acá, los reportajes, para que usted también los vea de primera mano. Pero ¿sabes qué es importante? ¿Por qué? Porque la gente sabe la calidad de este tipo de trabajo. Claro, que no, total. y ¿sabes qué? Algo, voy a tomar las palabras tuyas. No hay programa en Latinoamérica que mezcle estos dos tipos de manejo, tanto la parte humana como la parte veterinaria. Así que eso es súper importante para que usted lo sepa, que tiene usted también la oportunidad de ver tanto por su familia como también por sus mascotas, son parte de su familia, y esto no hay, porque estábamos buscando y definitivamente a nivel Claro que Latinoamérica somos no hay ese los tipo de únicos programa. y los Ajá. pioneros en realizar ese tipo de formato de programa de salud. Oiga, mi doc, Dígamelo. ya entrando para el tema del día de hoy, como lo dijimos al principio, ¿no? Hablaremos sobre el Día Mundial de la Epilepsia, obviamente lo que tiene que ver, qué es, cuáles son los síntomas, por Así qué es. se da, con nuestro especialista invitado, el doctor Francisco Espinel, muy buen neurólogo. Neurólogo es, ¿no, doc? Es neurólogo pediatra. Neurólogo correcto. pediatra. Y ya les voy a decir más adelante porque voy a dar mi testimonio Correcto. desde aunque, mi ser. Aunque ya no es niña, pero en todo caso va a dar su testimonio No, pues pediátrico no, también. no, no. Ok, porque sí es importante. ¿Sabías, Milari, que sí hay una diferencia importante? Muchas personas hablan de las convulsiones Claro, como pues, la recién me epilepsia. estoy enterando. Entonces, ¿usted sabía eso en casa? ¿Sabía usted, señora, que No es lo mismo. no es lo mismo tener convulsiones que tener epilepsia?
Entonces el día de hoy es parte de lo que vamos a desarrollar en nuestro programa con el doctor Francisco Espinel, médico, pediatra, neurólogo, que nos va a solventar todas las dudas el día de hoy. Así es, mi doc. Oiga, mi doc, pero yo sé también a la gente que ya está reclamando ahorita. ¿Qué está pasó, reclamando? Pues, con la Meditrivia. ¡Mande la Meditrivia! ¿Qué se están haciendo? ¡Claro que hay Meditrivia también! Vamos a ver. Y la pregunta, ya extrañaba esa musiquita. ¿Sí o no? Cierto es. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la epilepsia es verdadera? La opción A nos dice, las personas con epilepsia tienen convulsiones visibles. La opción B puede ser controlada en muchos casos con medicación. Y la opción C, las luces parpadeantes siempre causan crisis epilépticas. ¿Qué dice usted? ¿Cuál de Porque las es siguientes importante. afirmaciones sobre la epilepsia es verdadera? ¿Ya les ha pasado? Porque muchas personas van, por ejemplo, al cine o van a ver y llegan a algún tipo de cambio y eventualmente eso molesta mucho y ha habido algún tipo de manifestación. Así que súper importante. Así es, mi doc. Siendo las 5:11 de la tarde, ¡eso! Vámonos acomodando, porque ¿qué tenemos al volver? A usted, si le digo en casita, tenemos nada más y nada menos que un testimonio de una mamita cuyo hijo tiene un tipo de epilepsia, ¿no? Porque dentro de todas las cosas que hemos ido estudiando para el caso del día de hoy, hay tipos de epilepsia, doc. Yo no sabía eso, yo pensé que era la epilepsia y se acabó, pero bueno, ahí está María José, que nos va a dar el testimonio de cómo ella se enteró, cómo ha sido la vida de su pequeño Emilio y cómo ha sabido sobrellevarlo, porque la resiliencia es parte de... No hablemos más, venimos de la pausa y hablamos con el especialista. Y gracias por este tipo de programación también que tú preparas. De nada, mi doc, siempre con mucho gusto. Y ya sabe, quiere ser el primero en hacer su llamada en vivo. Llámenos. Hágalo en este momento. Ya volvemos con más de Doctor 7. Bonita, me pongo coqueta. Solo para ti porque quiero comerte y que todo nos ven. Pa' que todo nos ven. Solo para ti porque contigo tengo lo que otra deseo. Sobre la toalla, ese plancito nunca falla. Conocer la epilepsia es fundamental para comprender y apoyar a quienes viven con esta condición que afecta, escuche bien, a 50 millones de personas en todo el mundo. Antes de profundizar en el tema, queremos compartir la historia de María José y su hijo Emilio. Un testimonio que demuestra que con la atención y el apoyo adecuado no existen barreras imposibles de superar. Veamos. Recibimos a nuestro hijo con muchísimo amor y siempre eso es lo que tratamos de inculcarle. No ha sido fácil, pero tratamos de que su vida sea normal. Él sabe sus limitaciones, él sabe qué no puede hacer, él sabe que le puede ocasionar crisis y él trata de cuidarse en ese sentido. Ahora es más consciente de su enfermedad. Ella es María José, mamá del pequeño Emilio de 13 años, un paciente con síndrome de Dravet, un tipo de epilepsia que aparece en el primer año de vida. A los 6 meses tuvo su primera crisis febril y así estuvimos como unos 3 años aproximadamente. Estuvo hospitalizado durante terapia intensiva 15 días, tuvieron que inducirle a un coma. En el 2018 nosotros tuvimos que viajar a España, logramos entrar a un ensayo clínico sobre estos niños, específicamente síndrome de Dravet, y fue la mejor decisión que podríamos haber tomado para el bienestar de nuestro hijo. Las opciones de tratamiento son limitadas y el cuidado constante requerido para una persona que padece este síndrome podría afectar no solo la calidad de vida del paciente, sino también de la familia. Pero eso no es impedimento para María José. Él tiene su mamá, tiene su papá, que vamos a luchar por él. Vamos a hacer que su vida de verdad tenga color y sea feliz, sea tranquila. Emilio vive su vida con alegría, su mamá disfruta cada instante a su lado y juntos celebran el gran regalo de la vida. Que es una vida esclavizante con amor, porque es literal, es esclavizante con amor. Yo amo a mi hijo, adoro y haría lo que acabo de hacer, lo que hemos hecho con nuestro hijo, yo sé que lo haríamos 20 veces si tenemos que volverlo a hacer. Ahí pudimos observar y escuchar el testimonio de María José, la mamita de Emilio, un paciente con epilepsia. Pero hablando de, ¿usted sabía que el 70% de las personas diagnosticadas con epilepsia, siempre y cuando reciban un tratamiento oportuno, podrían tener una vida plena? Para eso hemos invitado a nuestro querido Doc Francisco Espinel. Él es neurólogo pediatra. Así es, ¿no, mi Doc? Correcto. Francisco Espinel, neurólogo pediatra que tenemos
aquí en el país. Obviamente es muy especialista en todo esto, este tipo de temas. Y el día de hoy, como tú bien lo dijiste, Milari, lo ideal es la resiliencia. Esta parte de poder contrarrestar mucho la ansiedad, la angustia, pero también el saber cómo actuar. Mi querido Francisco, muy buena tarde. Gracias por acompañarnos nuevamente en Doctor 7. Y por abrir esta nueva temporada, mi Doc. De lujo estamos abriendo. Ajá. Vámonos. Bueno, muchas gracias y estoy muy contento de estar con ustedes acá. Perfecto. Cuando hablamos específicamente y arranquemos con lo que la gente también se pregunta, mi querido Francisco, ¿qué es esta diferencia que hay entre la parte de las convulsiones y de la epilepsia? ¿Son lo mismo? Porque a veces la gente nos pregunta y dice, no, es que tengo convulsiones o tengo epilepsia y lo tratan igual. ¿Cuál es la diferencia que podemos encontrar para arrancar el programa? Bueno, primariamente lo que nosotros conocemos de epilepsia, esto es una enfermedad crónica que se origina en el sistema nervioso central, es decir, que se origina en el cerebro, ¿sí? Correcto. Esto aparece básicamente porque hay una descarga sincrónica, una descarga anormal o una descarga excesiva de un grupo de neuronas en el cerebro, lo cual puede deberse a muchas causas, ¿no? Básicamente las causas de la epilepsia son 5, ¿no? Generalmente es cuando hay una causa estructural, cuando hay una causa infecciosa, cuando hay una causa metabólica, una causa autoinmune, una causa genética, como vimos en el video, o también una causa desconocida. En tanto que las convulsiones vienen a ser una manifestación de las contracciones de la musculatura del cuerpo, ¿sí? Correcto. Entonces, no todas las epilepsias se manifiestan con crisis convulsivas. Hay otras epilepsias que se manifiestan básicamente como una desconexión, como un parpadeo, Correcto. ¿sí? Como una caída. Entonces todo depende de la clínica de cada niño para uno manifestar si ese paciente tiene una epilepsia. Las convulsiones básicamente también se pueden deber a muchas causas, ¿no? Y una de estas causas puede ser epilepsia, las convulsiones pueden deberse a fiebre, las convulsiones pueden deberse a un síncope, Correcto. ¿sí? Puede haber pseudocrisis, ¿no? Donde el paciente no tiene epilepsia, pero el paciente puede fingir una convulsión y uno ve lo que es la manifestación motor. Súper importante, Milari. Ajá. O sea, súper importante esto, ¿por qué? Porque como ustedes lo acaban de escuchar, muchos pacientes con epilepsia no van a tener probablemente, en muchos de los casos, algún tipo de movimiento tónico, clónico, o sea, que tenga un movimiento involuntario y que eventualmente puedan estar cursando con la enfermedad. ¿Tú ibas a preguntar algo, Milari? Sí, mi Doc, justamente como vimos en el video del testimonio, ¿no? Emilio ahorita en este momento tiene 13 años, pero su mamá nos contaba que su primera reacción o ataque epiléptico, se podría decir, Ajá. lo tuvo a la edad de 6 meses más o menos. ¿A qué se debe esto, mi Doc, y en qué caso se podría presentar? Ya. Bueno, básicamente Emilio padece bueno, es mi paciente, yo lo trato desde hace algunos años, y básicamente el diagnóstico de él es una epilepsia denominada el síndrome de Dravet. Ya. ¿Sí? El síndrome de Dravet es una encefalopatía epiléptica, es decir, que las mismas convulsiones que aparecen en la etapa del lactante y posteriormente en la infancia puede ocasionar daños en su sistema nervioso central, es decir, en su desarrollo. Entonces, esto es lo que se conoce como encefalopatías epilépticas del desarrollo. Él tiene un Dravet y esto se ve causado por una mutación en un gen que codifica el canal de sodio. Entonces, al estar alterados los canales de sodio, este niño tiene un riesgo más elevado de presentar convulsiones y generalmente estos aparecen desde la etapa de lactante, ¿no? Donde empiezan con convulsiones febriles. Posteriormente, a lo largo del tiempo, las convulsiones febriles ya se prolongan, ¿sí? Porque como vemos, las convulsiones febriles básicamente es muy común, da niños sanos y dura menos de 10 minutos y el paciente se recupera y en pocos casos pueden recurrir. En el caso de esta encefalopatía, de esta enfermedad crónica y compleja, básicamente el niño, luego de hacer las convulsiones febriles, hace estatus febril. Es decir, que el niño empieza a tener crisis más allá de los 10 o 15 minutos. Posteriormente hace crisis sin fiebre, ¿sí? Generalizadas, y luego viene una etapa donde vienen las crisis mioclónicas, es decir, sacudidas rítmicas, involuntarias de los músculos, y posteriormente empieza una regresión y un deterioro neurológico, y estas epilepsias generalmente, cuando son encefalopatías, son epilepsias que son fármaco resistentes, es decir, uno intenta probar fármacos 1 o 2 y no mejoran, y en el caso de Emilio se probó con tratamientos que se denominan cirugías de epilepsia, que es implante del nervio vago, donde por suerte nos ha ido bastante bien. Eso es importante también por dos cosas, Milari, sobre todo la gente que está en casa, porque normalmente ¿hasta qué edad podemos considerar
que puede haber crisis convulsivas por fiebre? Ya. Generalmente las crisis convulsivas por fiebre es un motivo de consulta muy frecuente en la neuropediatría. Según el concepto, las crisis convulsivas febriles se dan en niños sanos, ¿sí? En niños que no tengan antecedentes de epilepsia, en niños que no tengan un antecedente de un insulto neurológico, es decir, que no tengan encefalitis, no tengan meningitis, no tengan parálisis cerebral, no tengan un accidente vascular. Es decir, en niños sanos que de repente tienen fiebre, ¿sí? Y en ese momento que le eleva la temperatura, hacen crisis convulsivas febriles generalizadas. La edad generalmente de aparición viene a ser entre los 6 meses y desaparecen a los 5 años. ¿Sí? O sea, si un niño tiene 7 años y medio, 8 años, le da fiebre y convulsiona, no sería así tan benigno como en un niño menor de 5 años. Claro, ahí lo que se conoce es la convulsión febril plus, ¿no? Es decir, porque se fue más allá del límite de edad donde esté estipulado para este caso puntual. Correcto. Generalmente, bueno, ahí hacemos ya estudios más complejos, ¿no? Hacemos un electroencefalograma, una resonancia e intentamos dilucidar la causa de la convulsión febril plus. Hay momentos que los pacientes pueden convulsionar por fiebre y coincidentalmente puede ser el debut en epilepsia. Entonces, todos los casos de convulsiones febriles debe abordarlo el pediatra y posteriormente el neuropediatra, porque estas convulsiones febriles a veces pueden ser simples, ¿no? Es decir, que duran menos de 10 minutos, involucra todo el cuerpo y el niño después de la crisis se recupera y cuando nosotros lo examinamos el niño es un niño normal. Pero por ejemplo en casa, justamente, ya vamos a ir con la parte de mensajes y preguntas, pero los papás, todos los papás que hemos visto a un niño convulsionar, así sea por fiebre, obviamente es un evento demasiado llamativo. ¿Qué es lo que debemos hacer los padres en casa apenas el niño convulsiona con una fiebre? O sea, está con fiebre y convulsiona. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya. Primeramente, bueno, es fácil para mí hablar, pero hay que mantener la calma. Correcto. ¿No es cierto? Hay que mantener la calma. Hay que pensar que un paciente, un paciente sano, por una crisis convulsiva, no va a fallecer, porque la muerte relacionada con epilepsia es muy bajo el porcentaje y generalmente se da en pacientes que son crónicos, en pacientes que tienen un desorden neurológico previo, en encefalopatías epilépticas y en epilepsia refractaria. Entonces, cuando el niño, nosotros vemos que tiene la crisis motor, es decir, hay compromiso de sus músculos, vemos que se pone rígido, ¿no? Y luego hace la parte clónica. Primero, como digo, mantener la calma. Segundo, hay que intentar posicionar la vía aérea, ¿no? Entonces, ponerlo al niño de lado, elevarle el mentón para que pueda alinear la vía aérea. A veces algunos niños están demasiado arropados, no están con corbatines o están con camisas hasta el cuello, entonces dejar libre la vía aérea del niño, ¿sí? Ponerlo del lado izquierdo, ¿sí? Y ese momento llamar al 911. Algunos pacientes tienen oxígeno en casa, le pueden aplicar oxígeno, ¿sí? Y de este momento, la crisis epiléptica no la podemos nosotros abortar, ¿no? Porque la crisis epiléptica, el mismo cerebro, al momento que se encarga de iniciar la crisis, él mismo se encarga de pararla. ¿Cuánto tiempo puede durar? Generalmente las crisis duran menos de 5 minutos. Presenciar una crisis, los padres en sus hijos, es una cosa muy compleja, ¿no? Y para ellos es eterno el momento, sí, pero cuando nosotros nos sentamos y vemos que la crisis epiléptica, la crisis convulsiva, generalmente dura menos de 5 minutos y luego el paciente se queda con sueño soporoso. A veces uno dice, no le quiero dejar dormir al niño luego de una crisis convulsiva, hay que dejarle que el niño duerma porque el niño posteriormente se va a despertar. Antes de preguntarte eso, vamos con los mensajes, Milari, para preguntarle justamente. Tenemos más mensajitos por acá. Muchísimas gracias. Ya sabe que estamos nuevamente en esta tercera temporada en vivo, así que no solo recibimos sus mensajes, sino también sus llamadas. Hola, doctor, buenas tardes. Felicitaciones por el programa. Doctor, tengo una pregunta. ¿La epilepsia es hereditaria? Mariana Salazar nos pregunta. Mariana Salazar. Gracias, Marianita. ¿Qué dice mi doc? Bueno, como decía, la epilepsia se puede deber a muchas causas, ¿no? Como decía, una causa puede ser estructural, es decir, el niño nace y tiene una malformación del sistema nervioso central, ¿no? Otra puede ser por infección, ¿no? Al niño le dio una meningitis, una encefalitis y después, posteriormente, empieza con crisis convulsiva. Correcto. ¿No? Puede haber otra que puede ser causa inmunitaria o autoinmune, perdón. Esos son niños que les da unas encefalitis por anticuerpos que se denomina anti-NMDA y posteriormente hacen epilepsia. Y generalmente otro porcentaje también se da por genética, ¿no? Correcto. A veces puede el papá y la mamá tener epilepsia y el niño también puede heredarlo, ¿ok? Las convulsiones febriles es muy común que los padres en su infancia hayan tenido convulsiones por fiebre y generalmente cuando el padre y la madre tienen convulsiones con fiebre hay un 20% que el niño también puede heredar. O sea, podría ser. Perfecto, mi doc, le interrumpo en este momento porque adivine que tenemos nuestra primera llamada en esta tercera temporada y desde la ciudad de Ibarra nos saluda Luis Bedón, que tiene una consulta para usted, mi doc. Así que, por favor, Luis, ¿cómo está? Muchísimas gracias por participar con nosotros. ¿Cuál es su inquietud?
Buenas tardes, señorita Nasib, el doctor Nieto y el doctor neurólogo. Pero a mi consulta es de señorita. Yo soy un cliente que les admiro todas las semanas y ahora está en ciencias. Mi consulta es esta al doctor neurólogo. Verá, a mí hace un año, 8 meses, me dio unas convulsiones por mucho trabajo. Yo soy era chofer de una grúa. Entonces me estresé mucho en el trabajo y me dio convulsiones. Ahí pasó, me hice exámenes con el neurólogo aquí en la ciudad de Ibarra, todo salió muy bueno. Al mes 15 días me dio vuelta otra vez, pero de ahí el doctor dijo, ahora se van a dar medicamentos. Y de ahí no me ha dado años, 7 meses, ya no me ha dado. Estoy tomando un medicamento. Yo no soy hereditario, nada. Eso quiero saber, doctor, si ya puedo dejarle el medicamento, porque en los exámenes del cerebro, en la resonancia, no tengo nada. Eso quiero saber, señorita. Muchísimas gracias, mi querido Luis. Obviamente el doctor Espinel es también neurólogo pediatra, pero obviamente dentro del contexto, ¿cuál sería la mejor respuesta para...? Bueno, hay que ver que la epilepsia del niño no es la misma que la epilepsia en el adulto. Puntualmente, correcto. En el caso del señor Bedón, pienso que él lo que tiene es un debut de una epilepsia con crisis tónico-clónico generalizadas del adulto. ¿Sí? Correcto. El estrés no es una causa en sí de epilepsia, ¿no es cierto? A veces creo que fue una coincidencia, porque después repite la crisis y eso ya es, repite la convulsión y eso ya es epilepsia, ¿sí? Correcto. Si es que él tiene una resonancia normal, generalmente el pronóstico de las epilepsias con resonancia normal suele ser bueno. Como usted conversaba, un 70% de los pacientes pueden curarse de la epilepsia con los fármacos adecuados en un tiempo adecuado y de acuerdo al síndrome que uno trata. Correcto. Generalmente si está 1 año y medio sin crisis, hay que esperar 2 o 3 años de mantener la medicación, repetir el electroencefalograma y si está normal uno durante el 4.º año ya puede ir descendiendo la medicación hasta que ya no la dé, ¿no? Así es. Nosotros hablamos que está curada la epilepsia generalmente cuando no convulsiona 10 años y de los cuales 5 años son sin medicación, ¿no? Tanto en niños como en adultos, que es el concepto que manejamos. Perfecto, mi doc. Ahora, en cuanto al punto de signos o síntomas, ¿por qué le digo esto? Porque claro, yo tengo mi primo que también es paciente del doc Francisco. Él a la edad de 9 años empezó a convulsionar. Entonces, cuando él ya tomó conciencia de qué es lo que le estaba dando, él decía, ¿no? Ya me duele la cabeza, ya me va a dar el ataque, ya me va a dar el ataque. Pero hablando con María José, en el caso de Emilio, ella decía, ok, tu primo sabía y todo y alertaba el momento que le iba a dar este episodio. Pero en el caso de a los pacientes que no saben en qué momento les va a dar, ¿por qué sucede eso? ¿En qué casos? Bueno, todo depende del... ¿Cómo darnos cuenta también, no? Como padres. Cuando los niños ya verbalizan pueden tener lo que se llama el aura, ¿no? El aura, exacto. Generalmente el aura son los síntomas que se dan antes de una crisis epiléptica, ¿no? El aura se divide en, puede ser un aura sensorial, es decir, uno escucha algo, un olor desagradable, ¿no? Un dolor abdominal, generalmente un dolor de cabeza inespecífico, ¿sí? Empieza el niño días antes con irritabilidad y falta de sueño y posteriormente puede ser una crisis motora generalizada. Entonces, generalmente este tipo de epilepsias del aura se da en lo que son las epilepsias temporales, en las epilepsias frontales, ¿sí? Que tienen una localización específica en el cerebro donde empiezan a activarse, como digo, un grupo de neuronas y esto es lo que da y evoca la sintomatología de los pacientes. Lo importante para darles en un contexto, lo importante es intentar clasificar a los niños dentro de un síndrome epiléptico como tal, ¿no? La ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, reconoce actualmente 33 síndromes epilépticos, entonces cada paciente tiene que intentar ser clasificado dentro de estos síndromes. ¿Por qué? Porque el síndrome está la edad de inicio, se ve el pronóstico, se puede ver un tratamiento, se puede ver la clínica, se puede ver la imagen y el electroencefalograma. Entonces, como decía, la mayoría de los casos, que es hasta un 70% de los pacientes, pueden tener un buen pronóstico dependiendo de la etiología, dependiendo de la edad, dependiéndome del síndrome epiléptico y cuán temprano uno puede diagnosticar y tratar las convulsiones. Ahora, mi doc, estos episodios de epilepsia, ¿se pueden quizá curar solos? Generalmente la epilepsia no es autolimitada, ¿no? Aunque hay síndromes epilépticos, como por ejemplo la epilepsia rolándica, ¿no? Que les da a los niños de entre los 2 y los 8 años, que generalmente la frecuencia de crisis al año puede ser 1 por año, 1 cada 2 años. Entonces a veces uno no medica, ¿no? Porque
el dar un fármaco antiepiléptico a un niño también es complejo. ¿Por qué? Porque el fármaco antiepiléptico mínimo tiene que tomarlo 3 años y es todos los días, ¿no? Dependiendo del régimen, dependiendo de la dosis. Entonces hay epilepsias que son autolimitadas, ¿no? Que generalmente pueden curarse sin medicación, sí. Como digo, ¿por qué? Porque la frecuencia de crisis es muy baja, ¿no? Tenemos la epilepsia, como digo, el Panayotopoulos, que es una epilepsia que da vómito en los niños, la epilepsia con espigas centrotemporales, que es la epilepsia rolándica. Entonces, al ser la frecuencia muy baja, generalmente a veces los médicos optan por no medicar. Pero esto ya es un acuerdo que uno tiene que llegar con los padres y con el niño, y porque tiene que ver uno el nivel de tolerancia al fármaco, el nivel de adaptación del fármaco, cómo lo tolera el niño, si va a cumplir o no. Y a su vez también es difícil, porque la epilepsia también uno puede estigmatizar, ¿no? Claro. En la escuela, en la vida social, en la casa o en los adultos en el trabajo. Entonces, cuando son síndromes epilépticos que pueden ser tratados y autolimitados y la frecuencia de crisis es baja, yo generalmente siempre trato, ¿no? Siempre trato porque cuando uno ya ve una crisis convulsiva en un niño, es muy llamativo que el niño repita. Entonces yo no puedo ir con el discurso y decir, bueno, de aquí va a repetir en un año y bueno, no le demos nada. Lo ideal es medicar siempre, lo ideal es tener el neurólogo de confianza, lo ideal es llegar a un diagnóstico, a un síndrome epiléptico, ver la etiología, porque es importante, porque hay causas de epilepsia que van a ser difíciles tratar desde el inicio. Entonces, conversar con los padres, ver el mejor medicamento para el niño, y tenemos un arsenal terapéutico muy grande, ¿no? Tenemos fármacos antiguos, tan antiguos como el fenobarbital, o tan nuevos que son de última generación, que dan menos efectos adversos. Entonces, el medicamento que uno elija al niño tiene que ver los efectos adversos, el nivel de adaptación, el nivel de cumplimiento, ¿sí? Y de esta manera hacer los controles periódicos. Francisco, solamente te robo un ratito, Milari. ¿Por qué es importante el agente? Por ejemplo, usted en casa, que sabe tal vez que algún compañerito de su hijo tiene epilepsia o cosas por el estilo. ¿Por qué es importante que la gente sepa que no hay que tratar de parar el evento epiléptico? Sí, en la desesperación de todos, lo que uno piensa es que uno sujetándolo o cogiéndolo o lanzándose encima, el niño va a frenar la crisis. Pero como le digo, el cerebro mismo se encarga de iniciarla y el cerebro mismo se encarga de frenarla, ¿no es cierto? La mayoría de crisis duran entre 5 o 6 minutos, ¿sí? Y a veces uno, de la desesperación o de la intuición de nosotros, lo que hacemos es o le damos respiración boca a boca o intentamos hacer un masaje o metemos nuestros dedos en la boca para evitar que uno se muerda la lengua o se aspire, ¿no? Entonces, generalmente eso nos ocasiona muchos inconvenientes de ese momento, ¿no? Otros filman, entonces no. Claro. Lo ideal es, como digo, mantener la vía aérea, desarropar al niño, ¿ok? Llamar al 911, evitar que el niño se golpee ese momento, sacar cosas, ¿no? A veces poner una toalla entre los dientes para evitar que se muerda la lengua, ¿sí? Y pienso que nada más, ¿no? Al volver justamente al volver de la pausa, vamos a hacer algo para que ustedes también puedan ver en casa. Yo voy a ser un niño, ¿sí? Y me van a ver cómo tendríamos que actuar frente a esto con ustedes en casa. ¿Te parece? Me parece, mi dog. Y sabe que le voy, mi dog, a leer esta pregunta y le damos respuesta al regreso. A ver, nos dicen, buenas tardes, felicidades por su nueva temporada. Y muchas gracias. Los niños que están diagnosticados con epilepsia, ¿existen quizá actividades o acciones que hacen que les dé las crisis? Es decir, se pueden estar enfrentados a ciertas situaciones que podrían provocar o acelerar estos episodios. Al regreso se lo contamos. Ya volvemos con más de Doctor 7, no se vaya. Y si se queda con nosotros, siga haciendo sus llamadas en vivo. Ya volvemos. Y 5:40 de la tarde, continuamos con Doctor 7 en este lunes, inicio de nueva temporada, acompañados de nuestro médico especialista, neurólogo pediatra Francisco Espinel, con quien estamos hablando sobre la epilepsia, cómo diferenciar de una convulsión, ¿no? Y a propósito de el doc, antes de irnos a la pausa, el doc Carlitos Nieto está muy creativo y hiperactivo. Nos dijo que nos va a mostrar la reacción que es al momento de si es que una persona podría tener una crisis o un episodio de convulsión. Pero primero, mi doc, salimos a las calles. Vámonos. A preguntar a la gente, ¿usted cómo cree que debería actuar ante una persona que posiblemente podría llegar a tener una convulsión? Veamos lo que es lo que nos dijeron. Correcto. Y regresamos ya. ¿Qué hacer si una persona sufre una crisis epiléptica? Ponerle a la persona de lado
y que no se, intentar que no se muerda la lengua. Evitar que simplemente se golpee más la persona que ha caído, pero realmente no se puede parar la convulsión. Acostarle completamente a la persona que está sufriendo el ataque, tratar de que no se remuerda la boca y sostenerle las manos estirándoles. Saben poner un pañuelo generalmente para que no se muerdan, ¿no? Y les estiran los dedos. Eso es lo que conozco, nada más. Tratar de ayudar y llamar a una ambulancia o ver algún tipo de centro de salud más cercano para que le ayuden a la persona. Primero que sería es de sujetarle y evitar que se muerda la lengua, porque generalmente se muerden la lengua. Colocar al paciente de cúbito lateral, evitar que se muerda la boca. Si no somos una persona que sabemos hacer unos primeros auxilios, llamar al 911. Muy bien, perfecto, muy bien. Conocimiento sí tenemos, pero ahora ¿y la práctica? Sí, por eso justamente. Entonces es diferente cuando uno solamente habla y obviamente Claro. la idea es qué hacer o visualmente. Entonces, cuando uno escucha, bastante bien. Entonces, para eso le vamos a invitar, Doc, por favor, vámonos. Por favor. Porque si usted no se dio cuenta, nos ampliamos. ¿Ah? Para que vea. Ay, gracias, Correcto, Doc. ya sabe. Así que nos vamos para acá, acomodándonos, para que el Doc Francisco Espinel realmente nos cuente cuáles son esos pasos o esos requerimientos, esas acciones que nosotros necesitamos hacer si es que llegásemos a tener el caso de una persona convulsionando. Lo primero que le iba a preguntar a Francisco, ¿todos los niños que convulsionan caen? No necesariamente. Correcto, porque muchas veces, habíamos escuchado algunos comentarios, ¿no es cierto? Lo primero es ponerles en el piso. De lado. Y de lado, o sea, pero todas las convulsiones caen, yo que he sabido, no, o sea, generalmente puede haber el evento convulsivo, ¿no es cierto? Sí, o sea, generalmente cuando ya está involucrado todos los músculos axiales, es decir, Correcto. del tronco, el niño se cae. Correcto. Si está de pie y hace una crisis generalizada, el niño se cae. Hay que tener en cuenta que nosotros lo que vamos a tratar es la crisis tónico-clónica generalizada. Exactamente. ¿no? Porque no todas las crisis uno tiene el tiempo y a veces son tan cortas, ¿no? Claro. O sea, una Correcto. epilepsia ausencia no es imposible que uno pueda. Porque, Correcto. Ahora, si en este caso yo convulsiono o yo me caigo al piso Se cae el y dog al tengo, piso, tengo los ajá. movimientos de sacudida, ¿qué es lo que no deberían hacer o cómo deberían actuar? O sea, lo que primero se debe hacer es, si es que yo estoy con alguien a mi lado, Ajá. decir que esa persona, por favor, que llame al 911 Exactamente. y que active el sistema de emergencia, ¿no? Ujú. Después, despejar la gente que a veces está... Se ese acumula. momento se acumula o Ajá. quiere ayudar de alguna forma, ¿no? Correcto. Luego, posteriormente, cuando el paciente está en la crisis Convulsiva. clónica, Ah, convulsiva, clónica. Ajá. lo que tenemos que procurar es poner del lado izquierdo y el Ajá. paciente va a seguir moviéndose, ¿no es cierto? Correcto. Intentar, si es que el paciente está con mucha ropa, intentar dejar permeable la vía aérea, ¿sí? Ajá. Ponerlo del lado izquierdo y elevar un poco el mentón. ¿sí? Exacto. Generalmente el paciente posteriormente empieza a salivar. Si tenemos un pañuelo o algo, podemos limpiar Ajá. las secreciones que tenemos. Inclusive a veces se puede morder la lengua, poner un pañuelo entre la boca. Lo que no se debe hacer es meter los dedos, ¿no? Correcto. Porque los músculos maceteros del paciente que está convulsionando son tan fuertes que nos puede fracturar a nosotros. Correcto. ¿ok? Llamar al 911, activar el sistema de emergencia y Ajá. ese momento, por lo pronto, nada más. Correcto. Como las respuestas en la calle, la gente está muy bien enterada. ¿sí? Correcto. Lo que no se debe hacer es dar masaje cardíaco, básicamente. Lo que no se debe hacer es dar respiración boca a boca. Sí, porque Exactamente. generalmente no... Porque me llamó algo la atención, Doc, ¿por qué dijo ponerle de lado al lado izquierdo? ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué es importante? Generalmente ahí, porque ahí se alinea la vía aérea, ¿no? Correcto. Normalmente la parte de los bronquios se alinean mucho mejor cuando estamos del lado izquierdo, por eso lo hicimos a ese lado acá. Pero eventualmente la idea es que siempre tengamos la mejor vía respiratoria, o sea, que la vía esté lo más permeable posible. Entonces, por eso es muy importante. ¿Y por qué? Porque eventualmente sea del lado izquierdo o derecho, porque puede haber vómito a veces. Entonces ya lo dijo el doctor también. Y a veces cuando uno vomita y si está completamente horizontalizado, podría aspirar ese contenido del estómago y hacer una bronquitis por aspiración. Ahora, mi Doc, pasa, caso conocidísimo, ¿no? Que ya se presentaban estos episodios, ajá. estos eventos de convulsión, Sí. ¿es? Y claro, llega la automedicación, ¿no? Correcto. Entonces vienen estos episodios, estas convulsiones acompañadas de dolor de cabeza, por ejemplo, y ¡pac! Le da un ibuprofeno. ¿Qué podría causar este medicamento? ¿Qué pasaría si no vamos donde el especialista y simplemente calmamos los síntomas de ese momento? O sea, bueno, en este momento es difícil calmar los síntomas porque el paciente está inconsciente. Correcto. Entonces, dar una medicación en un paciente inconsciente vía oral no es lo más adecuado. Correcto. Ese momento, la convulsión es una emergencia neurológica y lo que es lo ideal es acudir a una emergencia, ¿no? Correcto. Para que lo asiste el emergenciólogo, el pediatra, el neurólogo, para que ese momento
primero frenar la crisis, porque lo primero que se hace es frenar la crisis. Luego que uno aborta el evento epiléptico, estudiar la etiología, no hacer un electro, resonancia, ver dónde ese paciente ingresa, no a piso, a emergencia, muy bien, a terapia claro, intensiva, totalmente. etc. Vamos a ver, tenemos una llamada desde Cuenca. A ver, vamos. Hola, hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su consulta? Para el doctor neurólogo. Correcto. Díganos, Elenita. Mire, lo que pasa es que yo tengo una niña con capacidades especiales. Ya. Y a ella al principio, o sea, cuando le cogió esto de la epilepsia, se confundieron pensando que era migraña. Cuando, bueno, le empezaron a dar pastillas para la migraña y era como una persona que le cogía como, ¿cómo le explico? Una persona mareadita, así le cogía a ella, le cogía con los dolores de cabeza, pero era ¿cómo es? El balanceo del cuerpo de ella, como una persona mareada. Bueno, y le cuento que, bueno, tanto que seguía con eso de la epilepsia, sin saber que era epilepsia, le llevamos donde el neurólogo y ahí nos decían que ella tenía la epilepsia de nacimiento, ella le habían crecido en la cabecita la epilepsia, o sea, se le había desarrollado a los 13 años. Correcto. Entonces ahora está con medicación, está tomando el Valcote de 500 miligramos, se toma de mañana 500 y de noche también 500, o sea, 1000 al día. Pero mi pregunta es, ¿ella podrá algún rato dejar la medicación? Gracias, Elenita, por su consulta. Elenita. Doc, Francisco. Bueno, sí, como decía, a veces la epilepsia no únicamente se refiere a la sacudida muscular, ¿no? Correcto. A veces la confunden con migraña porque hay un tipo de epilepsia que generalmente se origina en lo que es en el lóbulo occipital y generalmente puede, como manifestaciones iniciales, antes de tener una crisis generalizada, tener migraña, ¿no? Tener migraña, tener lo que se llaman fosfenos, ¿no? O sea, claro, es decir, que le molestan las luces. Las luces, ajá. ¿Sí? Tiene vómito, que a veces también se confunde con la migraña, cefalea, ¿ok? Y posteriormente puede ser una crisis. Entonces, al inicio puede confundir porque son síntomas ictales, es decir, son síntomas epilépticos que no necesariamente son crisis convulsivas como la clásica, ¿no? Correcto. Así es. Ahora, le escuchaba que decía que tenía la niña con capacidades especiales, ¿no? Hay que ver qué tipo o grado de discapacidad tiene, ¿no? Porque una cosa es que la epilepsia a veces se asocia con otras patologías neurológicas, ¿no? No es el caso de la señora, autismo, discapacidad intelectual, parálisis cerebral infantil, ¿no es cierto? Entonces, cuando existe comorbilidad, hay que ver la causa principalmente. Lo que origina el éxito de la epilepsia viene a ser la etiología. Correcto. ¿No? La etiología y la comorbilidad. Entonces, cuando tenemos una neuroimagen normal, un adolescente sano, en este caso, el tratamiento de epilepsia puede ser efectivo, puede ser exitoso con 2 años de medicación. Pero es importante justamente los controles para poder tomar la decisión. Hablando, mi doc, vámonos, ¿le parece si nos vamos para nuestro estudio, nuestro rinconcito? Hablando de, justamente, mi doc, de los controles, ¿cada cuánto usted recomienda que un paciente, en ese caso un niño, sea evaluado por el neurólogo? Siéntese nomás. Gracias. A ver, generalmente cuando la primera consulta, como es el motivo de acudir al neurólogo son las crisis convulsivas, ¿no? Generalmente, personalmente, cuando ya tenemos el diagnóstico, ¿no? Y tanto por un electroencefalograma o por una imagen cerebral, generalmente es al mes, ¿no? Al mes para ver de acuerdo al síndrome epiléptico y ver si el tratamiento funcionó o no, o si lo toleró o no. Correcto. Cuando es el caso de las encefalopatías epilépticas, por ejemplo, el síndrome de West o el síndrome de Dravet, el primer control generalmente lo podemos hacer a los 15 días, ¿no? Porque nosotros sabemos de antemano que esa epilepsia va a ir, es más compleja, ¿sí? Las crisis pueden mantenerse y uno ya tiene que ir modificando dosis de medicación. Correcto. Tenemos preguntas también. Yo le había hecho una pregunta al doc que ahorita me hizo de acuerdo la Anto, y era si es que los niños diagnosticados con epilepsia podría existir quizás y actividades o acciones que haga que le den estas crisis. Ya, generalmente no, o sea, el niño, a ver,
Todo depende, ¿no? Por ejemplo, si nosotros diagnosticamos en la adolescencia, ¿no? La epilepsia clásica, ¿no? Que es la epilepsia mioclónica juvenil, que es aquella epilepsia que el paciente hace la convulsión generalizada y posteriormente hace las sacudidas mioclónicas, ¿no? Es como un temblor generalizado que hace donde el niño no pierde la conciencia, pero generalmente coge un vaso, una taza en la mañana y si le cae se le rompe, ¿ya? Es adolescente sano y hace crisis generalizada. Entonces es la epilepsia mioclónica juvenil. ¿Qué recomendamos a los adolescentes? Uno, que no trasnochen. Correcto. Que no trasnochen. Segundo, que eviten el consumo de alcohol. El consumo de alcohol puede desencadenar las crisis. Y tercero, si es que es una epilepsia fotosensible, es decir, que tiene, cuando nosotros hacemos las pruebas con fotoestimulación, a veces convulsionan. Entonces hay que evitar, ¿sí?, estar en lugares cercanos a la luz, ¿sí?, pantallas, cines. Entonces eso hay que hacer con una distancia prudente y a veces con gafas protectoras. Ok, mi doc, perfecto. Nos vamos a nuestra última pausa y mire, se ha pasado volando. ¿Qué tal le ha parecido el programa, doc? Perfecto. ¿Se ha sentido cómodo? Sí, totalmente. Qué bueno, mi doc, y no esperamos que sea solo la primera, sino la primera de muchas más. Así es. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con sus mensajitos, que sí, estamos pendientes, así que ya volvemos. Ese no es nuestro problema ni su problema porque usted nos conoció en el momento justo. Exactamente. Y Doctor 7 Correcto. llegó en el momento que usted necesitaba. Mi doc, vamos con preguntitas, ¿le parece? Bueno, nos dice, buenas tardes, yo sufro de crisis de ausencia. ¿Qué debo tomar? Muchas gracias. ¿Qué es la crisis de ausencia? Bueno, la crisis de ausencia es, la ausencia infantil es aquella donde el niño se queda con la mirada fija, hace una desconexión, es decir, una pérdida de conciencia y generalmente puede tener unas clonias de los párpados, ¿no? Hace un parpadeo y puede tener una ligera caída de cabeza, ¿no? Generalmente dura entre 5 y 30 segundos en niños sanos y cuando uno hace un estudio eléctrico, un electroencefalograma, ve las descargas de ese momento que hace las crisis generalizadas. Y por eso es importante también preguntarle otra cosa al doctor. Aparte de este parpadeo, de esta crisis de ausencia, ¿qué es el chupeteo? Porque hay muchas veces, sí, o sea, le iba a preguntar porque hay muchas veces de niños que no convulsionan o que no tienen las crisis, pero que eventualmente hacen un efecto a nivel de la boquita, como que estuvieran succionando, como que estuvieran chupando. Entonces, eventualmente, ¿hay este tipo de eventos también? Sí, claro que sí. El chupeteo corresponde a lo que es una crisis autonómica, ¿no? Es decir, cuando el paciente está inconsciente, puede presentar muchos movimientos, ¿no? Correcto. En los lactantes es más común ver, ¿no? El chupeteo, generalmente el pedaleo, ¿sí? Movimientos de torsión, ¿sí? Puntualmente en la crisis, sí, esto generalmente se da en los lactantes. Correcto. ¿Sí? Que cuando está alterado el nivel de conciencia pueden presentar estos movimientos. Como decía, en la crisis de ausencia generalmente tiene buen pronóstico, ¿sí? El medicamento ideal, lo que disponemos acá en Ecuador, es el ácido valproico, ¿sí? Podemos hacer también combinaciones cuando no mejoran, ¿no? El ácido valproico, podemos tener etosuximida o clobazam o topiramato. Pero generalmente la epilepsia ausencia, con 2 años de tratamiento, generalmente el paciente se cura. Ahora, si es que ya la ausencia no se ha logrado curar y no se ha logrado controlar, ya no hablamos de la ausencia típica, ¿no? Sino es decir, de la ausencia típica donde ya forma parte de otros síndromes neurológicos que son más complejos. Ok, mi doc, pregunta rapidita. Claro, vamos volando. Nos dice, buenas tardes, respecto a la epilepsia, a los 18 años a mi hijo le dio la primera crisis y toma Valcote 500. La crisis se presentan en un promedio de cada 6 meses, pero no hay cura hasta el momento. Actualmente tiene 32 años y continúa en tratamiento. ¿Qué sugiere, doctor? Bueno, como digo, cada caso es individual, ¿no es cierto? Si debuta con crisis a los 18 años, generalmente es la epilepsia con crisis tónico-clónica generalizadas. Hay que ver el electro, hay que ver la imagen y ver si tiene comorbilidad. Y en los adultos la epilepsia cambia, ¿no? Porque los adultos la etiología ya es distinta, ¿no? A veces pueden ser por malformaciones cerebrales, accidentes vasculares o inclusive tumores. Lo que puntualmente, si es que solo toma Valcote, hay que probar subir la dosis del Valcote, ¿no? Correcto. Porque todavía la dosis está insuficiente, ¿sí? Acudir al neurólogo de adultos, porque en este caso el paciente es ya adulto. ¿Y dónde le podemos encontrar al doctor? A propósito de... La gente está preguntando, ¿dónde podemos encontrarle al doctor? Bueno, muchas gracias. Yo trabajo en la parte pública, ¿no? Del Hospital del Seguro y en la parte privada también en el consultorio, que es en el edificio Ankara, que es al lado de la... Perfecto. Perfecto, de edificio Ankara, ¿no? Ahí están los números de contacto también para que le tome una fotito y se ponga enseguida, haga la llamadita respectiva. Correcto. Si es que tiene alguna duda con el doctor neurólogo pediatra Francisco Espinel. Mi doggy, tenemos este mensajito y por favor le invito a que nos paremos para despedir este primer programa de esta nueva temporada. Inaugurando la temporada como se debe. Como se debe.
Qué lindo, Lari, tenerlos de vuelta, con letras mayúsculas por si acaso, ¿no? Para que se sienta la emoción. Estamos muy contentos que esté al aire nuestro programa favorito. Muchísimas gracias, de verdad, a ustedes en casita por habernos acompañado en este primer programita de esa tercera temporada de muchas, ¿no? Esperemos que sí. Y a usted, mi doc, también. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y empezar con pie derecho. Mi doc, y la última, por favor, ¿dónde le encontramos al doctor Carlos Nieto? Recuerden que estamos en Medinter, Centro Médico de Medicina Interna, donde que podemos atender a todos sus problemas de salud. Los teléfonos, el 322-0063. Estamos detrás del Hospital Metropolitano, en la Torre Médica 2, en el primer piso, en el consultorio 107. Y para cualquier duda, pregunta, mensaje, sugerencia, nos tienes también en nuestras redes sociales como Dr. Carlos Nieto, tanto en Instagram como también en el TikTok. Así que muy pendientes de todo el material que vamos a subir y todas tus preguntas también para nosotros. Así es, mi doc. Y vamos de inmediato entonces con los resultados de la Meditrivia del día de hoy, que era justamente sobre la epilepsia y en qué condiciones se presentaba, ¿no? Si mal no recuerdo. Así que mejor le damos la pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la epilepsia es verdadera? A. Las personas con epilepsia tienen convulsiones visibles, 48%. B. Pueden ser controladas en muchos casos con medicación, 38%. Las luces parpadeantes siempre causan crisis epilépticas en el 14%. ¿Qué dice mi doctor? ¿Qué dice Doc Francisco? Bueno, están Están capciosas. Están complicadas. Pero, ¿usted qué le pone esas? pero eventualmente la gente respondió también. Porque a veces no todas, por ejemplo, no todas las luces parpadeantes causan crisis epilépticas, por ejemplo. Sí. Así ¿los que dolores de cabeza? Sí. Bueno, en pacientes que tienen presión de migraña. Sí. Claro, generalmente puede buscar. Sí. La epilepsia fotosensible sí puede verse hasta un 15% de pacientes. La primera pregunta, bueno, no todas las convulsiones son motoras, porque como vimos. Correcto. Así es, mi doc. Pero ya saben, el datito que les dije al principio del programa, ¿no? El 70% de las personas diagnosticadas con epilepsia, si reciben un tratamiento oportuno, pueden tener una vida plena y normal. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y los espero mañana con el doctor Arturo Caviedes a las 5 de la tarde. Lo digo porque después me dice, solo con el nieto. No. Aquí mañana todos también iguales. a las 5 de la tarde, así que nos vemos, porque estamos atentos a tu salud. Adiós, gracias.